Me he adentrado en la profundidad del bosque. He dejado que mis cosas se pierdan en aquel lugar de naturaleza agreste, en aquel rincón de submundo con profundos incentivos de la infamia. Al adentrarme, caminé a través de un sendero y hallé la habitación roja. El puente entre logias, el lugar que contiene el manojo de universos que funcionan por reglas sacadas del más onírico de los sueños. Los sueños, catalizadores del subconsciente, me han martirizado y me han ayudado a entender lo inefable. Los sueños, con su función de barbitúrico punzante, han penetrado mi escudo y me han sumergido en la parte más esotérica de la mente, abriéndome las puertas a un camino asfaltado por breves rayos de conciencia, ideas difusas sobre mis vivencias y, por supuesto, enriquecedoras visiones sobre mi identidad. Ahora me encuentro frente a la inmensidad del universo. Por primera y única vez estoy desnudo frente a la nada. Claro, solamente ante una habitación roja que me contempla y que sabe mis secretos. Ante una entidad sensorial que me lleva por un flujo de conciencia que moldea mi percepción sobre mí mismo y mi pasado. Pero suena un aullido, y aquel grito metálico que se había esfumado ante el revoltijo de acontecimientos que es la vida, vuelve de manera permanente, y ahora, para acompañarme por la eternidad. Twin Peaks es el título de la serie realizada por David Lynch y Mark Frost en los 90s. La trama trata acerca de la investigación de la muerte de Laura Palmer, una chica atormentada por los abusos de su padre y por una cruda realidad en la que vivía. Con su muerte, Laura liberó el engranaje de los sueños intranquilos para los habitantes de Twin Peaks, en los que irá tomando importancia la habitación roja, un lugar real y al mismo tiempo la representación más bizarra de una mente enferma y depravada. Twin Peaks nos invita a interpretar el complejo entramado de nuestras realidades oníricas a través de un alunizaje en sus logias y artefactos. Al ver la serie, entrelazamos nuestro universo de pesadillas y nos encontramos frente a un doppelganger de nosotros mismos que proyecta nuestros traumas y temores. Es por esto que considero a esta la obra magna de David Lynch, su director, porque nos hace enfrentarnos a los peligros que están dentro de nosotros y subvierte la forma en la que una narrativa convencional se debe desarrollar. Un ejemplo de esto es el protagonista de la serie, el agente del FBI, Dale Cooper, quien llega al pueblo para investigar la muerte de Laura. Cooper refleja la figura del héroe, pero alejándose de los convencionalismos del rol, para dejar atrás cualquier tipo de sistema que busque seguir el modelo ilustrado de Kant. Por el contrario, nuestro singular protagonista busca métodos más cercanos a lo esotérico, al método tibetano y a los sueños como representación del inconsciente, que en cierta forma son una entidad que funciona por lo que hemos visto o experimentado, y por tanto, una entidad que no puede mentir. De cierta forma, eso es Twin Peaks, un nodo de sueños, un caos de universos caminantes donde incluso podemos encontrar nuestra realidad metida en medio de cada ilusión sensorial. Por eso hay tantas escenas que hacen nuestra realidad una parte más de la ficción de la serie. Por eso tenemos la escena de David Lynch tomándose un café con Mónica Bellucci. Pero dejemos esta divagación para pasar a analizar la obra y los referentes de Lynch. Sunset Boulevard es una de las películas de culto que se estrenó en 1950 y en particular es uno de los primeros exponentes que inspiró a Lynch a hacer cine. En la película conocemos a Norma Desmond, una actriz que era reconocida en su época dorada por llevarse el glamour de los largometrajes de Hollywood. Ahora, esta mujer es vieja y se refugia en su laberinto, una mansión en la que habita, rememorando los días en los que era alguien. La película acaba con Norma dando su última caminata por la pasarela mediática, después de un crimen cometido por ella,
Parecía que decirle que iba a salir en una película fue la única forma de hacerla bajar para arrestarla. Pero antes, dio sus últimos pasos previos a sumergirse en la realidad, en la locura. En este largometraje de Billy Wilder podemos ver elementos comunes con películas de Lynch como Lost Highway y Eraserhead, y quizás algunos podrían decir que la similitud es la extrañeza de las situaciones planteadas en cada historia. Pero decir que la obra de estos directores es simplemente extraña siempre me ha parecido reduccionista. Para mí, el valor de la obra de ambos yace en que es contemplativa, y el factor que hace que todas estas películas sean tan interesantes es que crean un arte cáustico que funge como un tótem cínico pero atrayente. Pero volvamos a Twin Peaks y retomemos esa conjunción de diferentes espacios oníricos que construyen un gran sueño. Para mí, esta es una serie que no se debería analizar de forma pragmática, tratándose de encontrar significados. Sin embargo, debo hacer un breve consenso en esto para poder llegar a mi punto. Bajo la interpretación más común de la serie, los elementos, personajes o simplemente situaciones extrañas de la serie se podrían explicar ya que son parte de un sueño de Laura. De cierta forma, son parte de un mundo subconsciente creado por ella para tratar el trauma, para lidiar con el abuso y quizás en sus últimos momentos para tratar de darle sentido a su suicidio. De esta forma, modela su propia ficción a partir de sus propios fantasmas, y a partir de esto crea una mitología propia que la atormenta. Es más fácil imaginar que las cosas provengan de logias, entidades ocultas de la humanidad que manipulan el mundo desde las sombras, que admitir que para las personas allegadas de ti, no eres nada. Quizás existe una logia negra debido a que Laura no puede entender cómo un padre es capaz de aprovecharse de su propia hija. Quizás por eso existe Bob, el ser que posee a Leland Palmer y lo obliga a abusar de su hija. De esta forma, sería un mecanismo de la mente para que no tenga que relacionar a su violador con una figura paternal, abstrayéndose de la realidad. Además de esto, toda esta idea explicaría por qué la figura de Laura sigue siendo tan relevante aunque ella ya esté muerta. Sería importante porque es el centro del mundo que ha creado, y sus traumas no son tan solo personajes y acontecimientos, sino historias, universos enteros, recuerdos traumáticos que se expanden como pulsiones oníricas que no entendemos. El pasado es una cicatriz difusa, y el tiempo en el que las cosas eran buenas es olvidado debido a que jamás esto marca tanto a una persona como el daño irreparable que hace un trauma. Por eso, la depresión es una pesadilla porque es el bucle de nuestras inseguridades, de nuestros miedos y recuerdos que queremos olvidar. La depresión es nuestro doppelganger, haciéndose con el control de nosotros. Depresión. La mayoría de personas relacionan estar deprimido con sentir una dimensión sin ruido. Para mí, es todo lo contrario. La depresión es un mapa de cicatrices secas que no se callan jamás, que, con cada paso que das, se regurgitan en una danza de agonía. Por eso, Twin Peaks cierra con el grito de Laura antes de que se apague todo, antes de que se funda negra. Por eso mismo, una de las cosas que más atormentan a Laura es su doppelganger. Incluso Cooper, quien al principio se mostraba como el héroe de la historia, o el hombre honesto que trataba de encontrar la verdad acerca de la muerte de Laura, se reduce a una masa de carne en la tercera temporada, una masa que se mueve por inercia bajo el nombre de Dougie Jones. De cierta forma, Dougie es la representación de cómo realmente es el agente Cooper en nuestra realidad, fuera de la ficción de la serie. Él es solamente un desecho de imaginación, un héroe idealizado que no funciona bajo los parámetros de la realidad. De cierta forma, el origen del universo en la serie sucede por una explosión nuclear que rompe la fina barrera que existe entre nuestra realidad y el resto de mundos. En ese momento, los demonios internos aparecen y en cierto punto, Bob se hace con el control del agente Cooper, quien era la persona que iba a hacer justicia con el caso de Laura. De esta forma, nuestro protagonista se contamina por la depresión de ella y nace Evil Cooper. Mucho después, y con todo el viaje de universos por el que pasa el agente Cooper original,
quien estaba sumido en un peregrinaje, este recupera su conciencia y decide viajar al pasado en uno de los últimos episodios para detener el asesinato de Laura. Todo esto es lo que ella desearía que sucediera: no morir, pero sobre todo ser visto por alguien que se preocupe. Pero este deseo es solo un anhelo y el asesinato ocurre. Igualmente, el agente Cooper trató de evitarlo, pero el destino es incambiable. Ahora sabemos que su padre Leland no es el asesino, y eso quiere decir que el grito que se escucha no proviene de un acto ajeno, sino propio. De esta forma, Cooper funge como una de las figuras de Demiurgo en su mente, como una figura de guía en una espiral de ideas difusas para que pueda darse cuenta de lo que sucede. La depresión es una espiral de espinas, y quienes hemos salido de ella entendemos que es un fenómeno mucho más complejo que un sentimiento de tristeza constante. La depresión es estar tan aislado que los sueños se vuelven tus recuerdos, tus historias. La depresión es tener un mapa cartografiado con cada uno de tus errores, es despertarte y caer hasta volver a dormirte. Y cuando duermes es el único descanso. Claro, a excepción de que se trate de una pesadilla. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say